Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa. Este es tu canal, aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por estos momentos de vida que podemos compartir. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas? Hoy vamos a hacer un paneo, vamos a echar un vistazo a la energéticamente, cómo está esta situación, que me lo han preguntado muchísimo, el tema de Diosdado. Empezando por allí, vamos a ver cómo está esto energéticamente, tema de conciencia con respecto a Diosdado Cabello, energía que rodea a Diosdado Cabello. Vamos a ver en qué fase nos entra el divino femenino. Tenemos a Brígida, vamos del oráculo el divino femenino, es un oráculo maravilloso. Tenemos aquí a Brígida, que es la diosa de la llama eterna. Soy una llama eterna y cada día mi luz se hace más brillante. Pues sí, amén, que así sea. Que así sea. Luz, evolución para Venezuela, mi gente bella. Luz y evolución para Venezuela. Siempre vamos a manifestarlo. Tú conmigo, por supuesto. Juntos vamos a manifestar esas energías para Venezuela. Vámonos un arcano mayor. Me están diciendo que directamente me vaya a el tarot. Que deje de último. Pues vamos a hacer caso a las energías, claro que sí. A ellas me debo. Para eso estamos acá. Para eso estamos en este momento. Vamos a ver esas energías de este hombre. Diosdado Cabello Rondón. Ok. Bueno, arcano sin nombre en este tarot, la muerte. Arcano mayor de la muerte. Pues este hombre, muy gráfica, ¿no? Muy gráfico el tarot. El arcano mayor número 13 de la muerte. Es muy gráfico. La energía que rodea a este hombre, a Diosdado, entra y ya está en una fase de no solo de exposición, sino de redefinición. Ya no se trata de únicamente el poder político, sino el peso kármico de decisiones pasadas que comienzan a pedir equilibrio, que empiezan a llevarse unas cuantas cabezas por delante. Ya el entorno colectivo en torno a él ha despertado. Muchos los han despertado o no los han despertado o no van a despertar más, mi gente. Yo quiero que sepas algo. Estas energías no son fáciles. Estas energías no son nada fáciles, estas energías no están sencillas. Tenemos al 15, el diablo. Estas energías no están sencillas, no están fáciles para nada. Tenemos momentos de quiebre total del entorno. Mucha persona ajusticiada del entorno de él. Muchos que han logrado sobrevivir lo van a decir, lo van a hablar, lo van a comentar, lo van a declarar. Mucha denuncia. Se entra en una etapa de persecución, de quiebre, de que ya no se puede ocultar nada. Ok. Dos reinas importantísimos, la de bastos y la de espadas. Aquí está lo que hay, es la acción que se ejecuta. Esta es la acción que se ejecuta ante la familia de Diosdado Cabello, ante él. La fuerte presión, severa presión que hay. El cobro, mi gente, el cobro. Es que el cobro es rey de espadas. La muerte iniciando su lectura, pues el cobro de muchísimas situaciones que están podridas, muy densas, muy oscuras. Así son, así tienen que ser y así serán. El que mata a hierro no puede morir a sombrerazo, mi gente. El que mata a hierro no puede morir a sombrerazo. El entorno ha despertado de él, el entorno más cercano de él ya no pueden seguir amenazando, ya no pueden seguir extorsionando. Vamos a ver aquí muchas figuras cayendo que han sostenido las estructuras que lo han mantenido, pero la presión ya los ha derretido. Se marca un tiempo, se marca fuerte tiempo entre las alianzas que, a ver, vamos a ver aquí a nivel internacional, hacia Diosdado Cabello, a nivel internacional, pero empezando la lectura, mi gente, pues arcano mayor del loco, comienza una época para él en que ya no le va a valer, literalmente, ya no le van a valer sus artimañas, ya no le va a valer nada, ya se ha quedado loco y sin vista, por así decirlo. Muchos problemas en este momento, mucha fuga de información. Ahora sí es verdad que hay mucho acorralamiento hacia sus espaldas, su destino literalmente no depende de él y lo sabe.
Fíjate que tenemos aquí figuras de la corte muy potentes, dos reinas, la de bastos y la de espadas. Tenemos el caballo de bastos. El caballo de bastos es el más rápido. A este hombre le llega acción muy rápida, y de muy mala manera, ¿eh? De muy mala manera, bueno, de la única manera que él y su entorno pueden merecer. ¿Qué más te puedo decir? Claro, está muy claro lo que hay. Corrupción al límite, corrupción al punto ya ya no más, la gente de su entorno pues alejándose, gente de su entorno intentando de huir con lo mejor que puedan a mucha velocidad. Cada vez más denuncias, cada vez más gente cada vez más personas hablando de lo que ha hecho, de lo que han hecho, de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Ya el miedo por parte de ellos es como que, bueno, una mancha más para un tigre, porque saben cuál es su final. Diosdado Cabello sabe cuál es su final. Él sabe cuál es su final. Pues más claro no canta un gallo. Muchas hoces repetidas. Esto es un mensaje que le susurra en la oreja, le respira en la nuca. Este hombre ya tiene por así decirlo, las horas contadas y él lo sabe. Él lo sabe. El fondo de la baraja tenemos aquí la luna. Secretos que salen a la luz, pactos que ha hecho este hombre con muchísimas personas que están dentro y fuera de Venezuela, pues esto sale a la luz, se entera, se sabe, mira de frente su espejo y lo que ve es su reflejo, un reflejo turbio, un reflejo oscuro, un reflejo bastante encrispante. No tiene paz. Este hombre no tiene paz desde hace mucho tiempo, pero no tiene paz, ni sujeción para su cabeza, ni sujeción por su cabeza. Vamos a ver acá, vamos a agradecer, vámonos con Sun Tzu, vamos a conectar con el oráculo de Sun Tzu sobre estas situaciones, energías presentes para Venezuela, actualización a nivel energético, es muy importante en estos momentos que estamos viviendo, mi gente, momentos difíciles, momentos fuertes. Ok, el peso del desgaste es evidente, el peso del desgaste. Pues mira, esto solamente no me está hablando de ya de Diosdado Cabello y toda su cúpula y la gente que ya tienen un destino marcado sobre su cabeza, sino quienes los rodean. Quienes los rodean, ya muchos, como vuelve a repetir su energía muy potente en la lectura pasada, que ya muchos de los que están en pie, como dicen, obedeciendo normas, obedeciendo leyes X, todas ilegales, por supuesto, contra el pueblo, ya están desgastados, ya el peso no los deja, ya muchos han tirado la toalla, están como tirados al abandono, como que, bueno, ya, ¿qué más puede pasar? Esa es la energía, ya, ¿qué más puede pasar? Ahora mismo, fíjate qué importante. Sí, es energía de descanso, energía de tomarse las cosas con calma. También me estoy viendo un momento de sosiego, La luna nos habla de cosas que han salido. Fíjate que nos salió la luna en la tirada pasada, nos salió la luna y aquí nos habla de gente que está descansando ahora mismo, liberaciones, gente que ha salido de fosos, de sitios muy oscuros, gente que empieza a ver la luz, liberación de presos políticos, sí, gente que puede salir, gente que puede descansar, gente que puede volver a sus casas, mucha gente que tiene posibilidades de abrir puertas, las van a estar abriendo, mucho carcelero va a estar abriendo las puertas, va a estar poniéndose de parte para liberar presos políticos, con o sin. Y ya sabemos que hay totalmente la orden de hacerlo. Mira cómo tenemos aquí a Diosdado. Mira cómo tenemos aquí a Diosdado, un animal acorralado, no tiene más para dónde huir, no tiene más que hacer, sino aceptar su destino, literal, aceptar su destino. Vemos aquí un momento de liberación de gente. Se marca un tiempo bastante fuerte donde lo que antes parecía sólido se desestabiliza. Me vuelve a salir esta carta muy importante, la evaluación. Lo que antes parecía sólido para lo que es en la cúpula se desestabiliza. Ya no están marcando los mismos tiempos para ellos. Hay mucho agotamiento interno más que nunca, sobre todo del modelo que ellos representan. El control deja de ser una herramienta efectiva cuando la conciencia social se expande. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela, mi gente. La conciencia social se ha expandido, ya la gente no está comiendo miseria,
de esta gente, de estas personas. Ya no les creen sus discursos. Diosdado está literalmente acorralado, no solo él, toda su cúpula, todas las personas que están en su entorno, así están literal. Los hermanos Rodríguez, más de lo mismo, mucho acorralamiento. Esta energía se va a sostener por un tiempo, pero vamos a ver en el intermedio mucha acción. Esta carta es importante porque es la puesta a prueba, es la puesta a examen. Es como decir, vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Se suman, me dicen que se suman fuerzas directamente de Estados Unidos hacia Venezuela. Directamente de Estados Unidos hacia Venezuela siguen llegando refuerzos, sigue llegando respaldo, siguen llegando componentes militares para apoyar, para estabilizar, para evitar que estas fierecillas pues se salgan de control, para evitar que estas fieras se salgan de control, incapaces ellos de hacerlo. Táctica perfecta, buena victoria para Venezuela, pues tenemos un balance bastante positivo en este momento a nivel energético, un momento de tensión, un momento de pulso en el que se están poniendo a prueba y saben el gran coste que esto les está llevando. Años de represión al pueblo, años de represión a la gente, años de maltrato, pero también años que ellos se han dedicado a reunir, a acaparar, a robar, a hurtar, a robar, literal, a robar por la cara las riquezas del pueblo venezolano, y verse ahora que no pueden hacer nada con ese dinero, verse ahora que no pueden hacer nada con ese oro. Literalmente todo está confiscado, la gran mayoría está confiscada. Ciertamente muchos de ellos disfrutan de unas ciertas cantidades de fortunas, pero aisladas. Y eso también les genera bastante agobio, bastante desgaste emocional. Pues, ¿querían irse de rositas? Pues no puede ser. Esto nos está hablando necesariamente de un final que se acerca cada vez más. Es un declive en progreso. Es un declive en progreso, se inclinó la balanza y los están ahorcando, literal. Los están ahorcando, mi gente. Se suman personas, se suman componentes a las filas militares que están en Venezuela de parte de Estados Unidos. Siguen llegando apoyos, siguen llegando refuerzos. Ya no hay marcha atrás. Vuelvo y repito, aquí yo no veo ninguna carta de marcha atrás, todo lo contrario, mucha moral activa de parte de las milicias norteamericanas, todo lo contrario a lo que está pasando con los militares dentro de Venezuela, con aquellos componentes que quedan, dicen ellos que en pie de lucha, pero están todos desgastados, el peso del desgaste sobre sus hombros cada vez es más fuerte, mi gente. Vamos a revisar a ver si hay alguna pregunta. Bueno, sobre la mesa ya se ha dicho cuál es el final de Diosdado, se está acorralado, pero quedaría como una duda sobre el final. ¿Quién propiciaría el final de Diosdado? ¿El nuevo grupo que se llama chavista trompista, o veremos una nueva extracción por parte del ejército de los Estados Unidos? Bueno, realmente vamos a ver acá, vamos con estas cartas, tenemos aquí lo impredecible. Nunca mejor dicho, lo impredecible, vuelve a seguir la luna. Esto es un movimiento que aunque ya tenga un marcaje en el calendario, pues literalmente la energía que tiene sobre sí misma es lo impredecible. Pero lo que ya tiene en la línea de tiempo como un marcaje, como va a ocurrir, como que ya va a ocurrir. Y como toda esta etapa nos está costando tanto, mi gente, vamos a seguir viendo las energías, vamos a seguir manifestando. Muy bien que lo estamos haciendo, muy bien que estamos haciendo las energías. Pues mira, muerte, justicia y el mundo. Claramente, apoyo internacional, esto va a venir y viene, por supuesto que de mano de apoyo internacional, por supuesto que a este hombre no lo saca nadie de adentro, lo saca lo que ya han iniciado un proceso. Yo veo por todo el centro de la línea que no va a correr tanta suerte como la corrió Nicolás Maduro. Este hombre pues huele bastante feo, va a ser una noticia bastante impactante para el mundo, va a ser algo que va a darle la vuelta al mundo, porque no va a ser él solo, esto lo veo como que él no va a estar solo en el momento en que lo consigan.
lo consigan, le van a aplicar el máximo poder de la justicia, no solo la de la humanidad, la de los hombres, la de los hombres, sino también la divina, pesa sobre su cabeza, mi gente bella, mi gente hermosa. Energías duras para él, pero no para Venezuela. Las energías para Venezuela están muy despejadas, muy bonitas, porque te puedo decir, si este hombre... si lo que estas energías están manifestando se cumple, el tema es el tiempo, que no se puede ver claramente, pero por el peso de los arcanos mayores, pues es bastante pronto. Es bastante pronto y aquí vemos la fuerza, fíjate la fuerza de los cuatro cardinales del tarot. Y tenemos, por supuesto, uno de ellos es el águila, así que el león, el toro. Y tenemos aquí el arcángel Miguel con su santa espada, viendo hacia arriba. Noticias, mi gente, noticias, movimientos, muchos movimientos. Aquí nadie se ha dejado de mover, aquí nadie ha dejado de hacer cosas. María Corina, por su lado, trabajando muchísimo, haciendo las cosas que tiene que hacer, que le corresponden en su posición. Se ve claramente fuerzas dentro de Venezuela también, y también aupando la libertad de Venezuela. Pero como se los he dicho en lecturas anteriores, mi gente, vámonos un paso a la vez. Primero, la liberación de Venezuela, liberación de presos políticos, liberación de nuestros presos políticos, claro que sí. Avance para ellos, avance para los presos políticos. Hay avances con respecto a los presos políticos, pero un avance bastante turbio. Muchas cosas quedan en el tintero, muchísimas cosas quedan en el tintero. Porque acabado Diosdado Cabello se acelera la liberación de presos Hombre, políticos es y la que transición, ¿no? claramente, es que él es y está siendo una piedra en la carreta. Y se sabe, una piedra en la carreta, pero esa piedra en la carreta ya tiene sus horas contadas, sus momentos contados, no vamos a decir horas, sus momentos contados. Y esto viene rápidamente, liberación para presos políticos. Y no solo eso, con el colgado, el descubrir cosas muy perturbadoras, cosas muy dolorosas que han ocurrido, que han pasado en esos centros de torturas, que siguen pasando. Pues todo esto va a salir a la luz, todo esto va a ser del conocimiento mundial. De hecho, ya lo es. Haz de copas, aquí se sella. Estos muros se sellan, sí señor, se sellan. Muros que se sellan, lugares que se completamente, sitios donde se han dado inicio y se ha dado mucho tema oscuro, mucho tema hasta de ritualística, te puedo decir. Hay mucho tema con la ritualística, tema de rituales, temas de oscurantismo. Y bueno, todo eso se va a salir a la luz, mi gente. Mucha fuerza, arcano mayor de la fuerza, mucha fuerza, mi gente. Mucho estómago. Ya creo que el venezolano ya tenemos la piel bastante endurecida con respecto a estas cosas. Pero es imposible normalizarlo, es imposible que se normalice, ni se acaba de apagar una de las velas, palabras santas, es imposible normalizar esto. Esto va a quedar como una de las etapas negras de la historia venezolana. Y esta gente pues así lo va a pagar y el mundo lo va a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y otra duda muy repetida en la gente en los comentarios, que es el Trump y Delcy, que no se comprende que Delcy trabaja para Trump, piensan de que la va a dejar en la presidencia, de que es la líder y todos estos nervios que tienen que ver con ese binomio que está ahorita en la transición. Pues mira, mi gente bella, vamos a sacar aquí primero 3 cartas para despejar esta energía, que ya la hemos hablado en otros videos, pero no está de más echarle un vistazo. Aquí tenemos un loco muy parecido al loco, este se me parece mucho a Donald Trump, ciertamente, con su copetito rubio. Mira, fíjate algo. Esto es una situación, y las cartas lo ratifican, que requiere, y así se está haciendo, mucha templanza. Mucha templanza. La templanza también es una carta de transición. Mira cómo ya está la figura, el ángel de la templanza hace transición de una vasija a otra, de las aguas, de las energías. Para hacer un paso de un sitio a otro se requiere mover las aguas, en este caso mover las aguas. Se requiere un proceso, se requieren unos pasos que yo creo que ya la gran mayoría de los venezolanos estamos conscientes. Este mensaje va para aquellos que aún no lo tienen claro. Fíjate que aquí tenemos la energía de las aguas con las estrellas también, la estrella de rodilla, tocando rodilla y pies en el agua, milagros que se hacen realidad, momentos que vienen. Primeramente el juicio, mi gente, primeramente el juicio, lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, la acción.
el toque de trompeta. Esto nos lo representa aquí claramente el arcángel Miguel al tocar la trompeta. Se inició un proceso, se le pusieron las esposas a Maduro, se llevó a Estados Unidos a Maduro. Esto ha dado paso a una cantidad de pasos, por así decirlo, valga la redundancia, que vamos a verlos prontamente en fructífero. No es que Delcy y Donald Trump sean amiguitos, no es que Delcy sea la mano derecha de él, ni mucho menos. Donald Trump está completamente claro y consciente de quién es esta persona que está allí. Yo creo que Donald Trump sabe más de la vida de ellos y del proceder que hasta nosotros mismos. Déjame decirte, este hombre cuando da un paso no lo da a la ligera, sabe bien lo que está haciendo, es una táctica, es necesario para claramente una transición que nos marca la templanza hacia la estrella, hacia el brillo, hacia la luz. Es necesario en este momento. Un plan sin fisuras, me gusta mucho esta carta de un plan sin fisuras. Mi gente, no quede ninguna duda de que esto esto se ratifica y se ratifica y se ratifica. Aquí la meta es la libertad de Venezuela. Es un plan sin fisuras y no pueden haber fisuras en este momento porque estas ratas se meten por cualquier hueco. El poder amable, fíjate qué importancia y adecuarse al momento. En el fondo de la baraja, la manipulación. Pues mira, energías muy potentes, la manipulación muy poderosa en el fondo de la baraja nos está hablando de precisamente ese poder amable, ese momento que hay que pactar, momento incómodo de hacer pactos, de hacer convenios, de hacer acuerdos, de conversar. De llegar a algo en común para poder obtener un fin. No quiere decir que el payaso porque se ría contigo es tu amigo. Muy importante. Donald Trump simplemente se ha adecuado al momento para obtener una libertad y un bien común para los venezolanos y para el occidente, para el hemisferio en general. Recuerden, mi gente, que la libertad de Venezuela no solo es la libertad de Venezuela, también influye mucho en lo que es la liberación, la paz, la tranquilidad del hemisferio. Y eso es lo que a Donald Trump le interesa por encima de todo. Este año importante para Venezuela, para Cuba también, en los ojos de Estados Unidos, en los ojos de Marco Rubio, de Donald Trump. No solo está Venezuela, está Donald Trump. Imposible manipular ni a Donald Trump, ni a Marco Rubio, ni a su equipo. Momentos importantísimos de estrategia, de adecuarse a las situaciones, a lo que está sucediendo en el momento, un paso a la vez, mi gente. Muy motivadas, muy motivado está el pueblo venezolano y así es que tiene que estar, mi gente, a pie, por el oído, con los oídos bien abiertos, bien limpios, claro que sí, escuchando, viendo señales, mi gente, importante, ver las señales, ver todo lo que está sucediendo. Vuelvo a repetirlo, soy pesada, lo sé, no caer en falsas noticias, no estar escuchando vendedores de humo, gente que está diciendo las cosas con intenciones oscuras, con intenciones turbias, con intenciones de dañar. Vuelve a hacerlo otra vez, el animal acorralado en el fondo de la baraja en esta oportunidad. Pues mi gente, las cartas están muy claras, las energías están muy claras en este momento. Me gusta leer sus preguntas porque así vamos todos movilizando las energías, manifestando, abriendo, desatando nudos, que es lo más importante en este momento, mi gente. Si tienes un familiar, tienes un amigo, alguien a quien compartir este video, compárteselo. Es importante transmitir energías positivas, energías de luz, energías de fe, de esperanza, porque realmente la transición se está ejecutando. Hay mucha adaptabilidad. Esto no está lento, esto va rápido, esto va muy rápido porque las energías a nivel de lo que es la administración de Donald Trump sabe muy bien que no puede dormirse en los laureles. Es muy importante que se mantengan activos y en pie de guerra, porque saben también que con esta gente no se juega. Con estas personas no se les puede dar la espalda ni una milésima de segundo, no se les puede permitir oxígeno, no se les está dando oxígeno, todo lo contrario, se les está cada vez cortando más el cabito, cada vez se les está cortando más la cuerda y ellos lo están sintiendo y lo saben, no tienen a dónde ir. Recuerda muy bien lo que es el animal acorralado. ¿Alguna otra pregunta, mi gente bella? Por hoy, gracias. Gracias a ustedes. Si te ha gustado este mensaje, pues lo mismo dicho, dale like, suscríbete, comenta. Me encantaría muchísimo leer tus comentarios y lo dicho. Mucha fe, mi gente, fuerza
y somos un equipo. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima.